Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y tengas una vida con propósito. El 2017 es el año de la esperanza. Y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Te invitamos a disponer tu corazón. Bienvenido. El proceso de mejoramiento continuo. Y veíamos, por supuesto, una esperanza clara, definitiva para nosotros, que tiene que ver con la renovación futura. Y esto tiene que ver con nuestro presente y nuestro pasado. ¿Por qué? Porque Dios hizo nuevas las cosas para que nosotros estemos trabajando y batallando en nuestro entendimiento, mentalidad, etcétera, nuestras acciones, palabras, y nos está preparando y se está preparando. Él nos está preparando para aquel día. Todo lo que está ocurriendo hoy es una preparación para lo que viene, ¿sí? Son los preparativos, estamos en la previa de lo que viene. Lo más importante, cuando sea la manifestación de Cristo en nosotros. Ahí está el mundo del creyente. Ahí está el horizonte en el cual nosotros nos movemos y aguardamos. Ahí está la historia, con la cruz coronándola, trayéndonos esperanza por lo que ya fue hecho, y dándonos también la fortaleza para aguardar lo que viene con integridad en nuestras vidas, bajo el poder del Espíritu de Dios y con la autoridad del nombre de Jesucristo. Entendiendo que Dios nos ama, y de esa manera nosotros podemos afrontar hoy, el hoy. Por eso he titulado el sermón del día de hoy, Fortalecidos. Y quiero que me acompañen a Isaías capítulo 40, versos 28 al 31. Yo quiero leérselos a ustedes. Quiero que presten especial atención, que sus sentidos, sus oídos, sus ojos estén prestos a lo que nos dice aquí la palabra. Dice así: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Señor lindo, bendecimos tu nombre, porque tú eres único. No hay nadie como tú, y hoy lo reconocemos en nuestras vidas, en esta casa, en este lugar, tu casa, Señor. Permítenos vivir con esta certeza y seguridad, que eres tú quien trae la fortaleza en medio de nuestras debilidades, para que de esta manera honremos nuestra fe y demos gloria a tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Nos presenta varias cosas el pasaje. Nos muestra una novedad. Nos está diciendo una buena noticia. Nos está recordando, nos está haciendo un llamado de atención. Si estamos apercibidos, enterados de lo que está ocurriendo, de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ese es el llamado del pasaje. Aquí nos está diciendo quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué pasa con Dios, qué pasa y qué no pasa. Dios no se cansa ni se fatiga. A Dios no le falta sabiduría, es la sabiduría. Pero además nos dice cuál es su intervención en nuestras vidas, en tu vida. ¿Cuándo? Cuando lo necesitas. A veces el creyente vive anhelando cosas que no necesita, o tratando de saltarse circunstancias sin poder vivir otras etapas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no ve la manifestación en el tiempo que quisiera verla. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros las cosas, no cuando las queremos, sino cuando las necesitamos.
ten la seguridad que si tú necesitas ver un deseo cumplido, Dios te lo va a dar. Pero si no necesitas en este momento el deseo cumplido, no lo vas a ver. Va a ser en el tiempo de Dios. ¿Sí? Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vivir cada etapa. Como somos personas que están entre el pasado, presente y futuro, a veces nos cargamos hacia el pasado, a veces nos cargamos hacia el presente y el Señor quiere que vivamos hacia el futuro y el Señor quiere que vivamos el presente. Cuando nos cargamos hacia el futuro, nos angustiamos y queremos ver las cosas ya. No sé si a ustedes les ocurra, o a algunos. Otros como que, bueno, eso ni siquiera debe ser para nosotros. Y entonces pierden la esperanza, pero están cargados hacia el futuro con desesperanza, porque creen que no es para ellos. Otros se angustian porque quieren verlo ya, repito. Pero el asunto, ¿cuál es? El asunto es que tenemos que trabajar hoy, proyectarnos, planear, pero vivir el hoy. ¿Qué queremos que pase? Vivamos hoy, armemos hoy, proyectemos hoy. Y mañana, cuando sea hoy, vamos a dar el paso, sabemos qué pasos dar, sabemos qué ladrillos poner, sabremos qué vigas fortalecer. ¿Por qué? Porque estamos construyendo. Pero si perdemos el tiempo por andar soñando y viendo las nubes, no va a pasar nada. Cuando llegue el día del anhelo cumplido no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no hicimos nada para que se cumpliera. Y nos vamos a quejar. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar ya, hoy. Ponte las pilas, dile que tienes izquierda derecha, ponte las pilas. Ahora, en ese trabajo, sea porque invertimos, porque perdemos la esperanza, porque nos angustiamos, porque aguardamos, no sé, por lo que sea, nos cansamos, nos fatigamos. Es natural, hace parte de la naturaleza humana cansarse y fatigarse. Y Dios lo sabe. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos fortalece. Dios no nos dice, no te canses. Eso sería una mentira, un engaño, una falacia. Porque va a ocurrir. Todos nos vamos a cansar, todos nos vamos a fatigar. Pero cuando eso ocurra, Dios va a ser nuestro energizante. Ahí va a estar Dios fortaleciendo. Ahora, nos dice también que aún los jóvenes nos cansamos y nos fatigamos. Y los muchachos tropezamos y caemos. Está llevando al momento de mayor fortaleza humana, donde hay mayor vitalidad, esfuerzo, trabajo, ganas, ímpetu. Y allí en el pico más fuerte de nuestra vida, aún se da el cansancio y la fatiga. Entonces no te preguntes, pero yo ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento cansado? Porque es natural. Pero ahí es donde aparece el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Que aquellos quienes confían en Él, la clave está en la confianza, renovarán sus fuerzas. ¿Y qué va a pasar? Volarán. Es decir, lo lleva a las alturas de Dios, a donde nosotros no podemos llegar en nuestros mejores escenarios. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En Dios nunca nos vamos a agotar, nunca nos vamos a fatigar en cuanto al camino y las intenciones que debemos recorrer. Seguiremos teniendo la necesidad porque va a haber cansancio y fatiga, pero entrando en el plan de Dios, en el mover de Dios en nuestras vidas, no nos vamos a cansar de eso. No nos vamos a fatigar de Dios. No vamos a decir, Dios, me tienes hasta acá. No. Porque si nuestra confianza está en Él, Él va a estar continuamente renovando, prendiendo y aceitando la máquina para que estemos continuamente renovados, en esa renovación permanente. Ahora, dentro del escenario diario, requerimos ser conscientes de nuestra necesidad permanente de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos. Cierra tus ojos, ponte tu mano en el corazón y dile, Señor, yo te necesito. Lo necesitamos a Dios. ¿Para qué? Pues para experimentar
la victoria que debemos tener, para vivir la vida que debemos vivir. ¿Sí? Porque van a presentarse, repito, en el diario vivir circunstancias que nos agoten, que estemos cansados de eso. ¿Ustedes se han cansado de algo? Poquitos. Qué bueno. El resto son todas las personas que confían en el Señor y no se fatigan y vuelan. Ahora, el pasaje entonces es una promesa que tiene vigencia permanente, no caduca. Este pasaje no caduca, tiene una vigencia permanente. Nos dice que vamos a tener las fuerzas necesarias para contrarrestar nuestras debilidades, todas nuestras debilidades. Todas. Ok. Entonces, mis queridos, a quienes amo y pienso cada vez que trabajo en un sermón o en mis actividades diarias pastorales, no vale la pena ser carnal. Eso es uno de los mayores desgastes. Dile a que tienes al lado, no vale la pena ser carnal. Dile esto, yo sé de qué te estoy hablando, dile. Yo también sé de qué me están hablando ustedes. No sé, no lo he experimentado, pero sé de qué están hablando. Ahora, quiero que veamos una historia que revela el drama del desgaste que nos atañe a todos. Está en Mateo capítulo 26, verso 36. Es una historia pues muy conocida, ya sabemos nosotros, lo que ocurre en el huerto del Getsemaní. Hay un momento de mucha tensión universal, toda reposando en el cuerpo de Jesús, en sus fibras, en sus tendones, en sus músculos y su piel. Nos dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Jesús estaba con su grupo pequeño, con su GP, sus amigos, su comunidad, eran sus llaves. Y entonces les dice, oiga, acompáñenme a orar, acompáñenme, no tienen que orar conmigo, acompáñenme. ¿Sí? Ustedes quédense ahí, yo voy y oro. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. El verbo de Dios, el que dijo sea la luz y fue la luz, el agente de la salvación, se siente triste y angustiado. Está en su humanidad plena. Jesucristo es Dios y es hombre. Y aquí nos está mostrando en pleno su naturaleza humana, su necesidad sentida, tristeza y angustia. Al punto que dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Alguna vez leí sobre alguien que había hecho un estudio que cuando un cuerpo está sometido a una tensión tan fuerte, puede llegar a sudar, sus poros se dilatan tanto que puede sudar sangre, que puede salir sangre por a través de los poros, se rompen algunas fibras y sale sangre. Por eso nos dice la Escritura que Jesús sudaba sangre. Era la angustia tan fuerte sobre su propia vida, el peso del pecado de la humanidad sobre sí mismo, y tenía que pasar por esa dura prueba de la cruz. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Estabas diciendo, ¿hay alguna manera? ¿Hay otra vía? Pero no la había. Por eso dice y consciente, quiero que sepan que como hombre está expresando su deseo, pero a la vez está siendo consciente de lo que tiene que pasar. Y dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se trata de mi voluntad, se trata de tu voluntad. No se trata de nuestra voluntad, se trata de la voluntad de Dios. No es que nos anula, es que estamos alineados con Él.
Dios no anula a una persona nunca. Nunca. Guía. Nos alinea con Él. Y entonces dice, luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Ahí estamos pintados. Ahí estamos nosotros. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Y Pedro, me imagino que con los ojos un poco hinchados, colorados, lagañudos, estirándose un poco y con mucha vergüenza, se quedó mirándolo sin decir nada. Dice Jesús, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Y nos dice esto maravilloso: el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El problema es que muchos creyentes se han quedado en el cuerpo es débil. Entonces, como la carne es débil, hágale, porque es que la carne es débil. No ve que la carne es débil. Pero lo que nos está diciendo Jesús es, estén alerta y oren. El espíritu está dispuesto. Basémonos en eso, porque esa es la fuerza que nos permite entender que aunque la carne es débil, podemos estar velando y podemos estar atentos para no caer en tentación. Esto me permite comprender algo. No podemos pasar por alto nuestra responsabilidad en preservar nuestra integridad. Tenemos un peso de responsabilidad. Digan amén. Somos responsables. Digan, soy responsable y voy a ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que nuestra integridad también somos guardianes de ella. Somos guardianes de nuestra integridad. Debemos proteger. Ahora, ¿qué nos da el Señor para fortalecernos? ¿Qué es la obra que Dios hace para que seamos fortalecidos? Yo se los voy a mencionar brevemente, son 4 puntos. El primero son herramientas poderosas. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, nos dice, presten atención, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. No necesitas más. No necesitas más. ¿Sabes qué necesitas? Usar las herramientas. Punto. No necesitas más. Entonces, si tú te estás quedando con la caja de herramientas ahí y decir, ¿y ahora yo qué hago si no tengo con qué? Lo único que tienes que hacer es abrir la caja de las herramientas. Esta es la caja de las herramientas, la Biblia. ¿Sí? Ahí está todo. Me sorprende algo. Nos dice su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia voluntad, gloria y excelencia, nos ha concedido, nos ha entregado, nos ha legado todas las cosas que necesitas para vivir como Dios manda. Todas. Esto es extraordinario. ¿Cuáles son esas cosas? Puedes preguntarte. Es una pregunta muy válida y que creo que tenemos que formularnos. Te lo voy a decir. La oración. ¿Quieres ser fortalecido? Ora. El ayuno. ¿Quieres librar la batalla correctamente y poderosamente? Ayuna. Yo no puedo ayunar por ti. Bueno, sí puedo ayunar por ti, acompañarte en un ayuno, pero no puedo ayunar en lugar tuyo. Yo puedo orar por ti, pero no puedo orar en lugar tuyo. ¿Sí? Es una responsabilidad tuya. Luego está la lectura de la palabra. Si tú estás fundamentando tu fe y tu alimento espiritual en el devocional que te llega por WhatsApp, te voy a decir una cosa. Es muy probable, mucho, que puedas estar más o menos fregado en la vida. Más o menos. Porque eso es un complemento del banquete que tú tienes que darte con la palabra de Dios. Está bien que los tengas, que los circulen. Yo normalmente no leo esos devocionales, se los digo. Normalmente.
normalmente. A veces son complementos que pueden servir y ser útiles. Pero para mí, el banquete está en mi Biblia, en mi relación con Dios. ¿Sí? Porque nos podemos volver muy light en nuestro devocional. Podemos caer en eso y se nos va a adelgazar la fe. ¿Sí? Eso no es ser fit. Hay que alimentarse correctamente, de manera nutritiva. Y eso está en la palabra de Dios, en lo que Dios me habla a mí cuando yo leo su palabra, porque es mi relación con Él. Yo no puedo alimentarme de lo que Dios le dijo a otras personas solamente. Yo tengo que ir por lo mío, mi relación. Espérate un segundito, oye, me enteré que le dijiste a tal persona, ¿y tú por qué no me dices algo así de mí? Ah, bueno, siéntate y hablamos, listo, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntame. Y ahí empieza todo a moverse en nuestras vidas. ¿Sí? Eso es tan sencillo, es de esa manera. Ahora, tenemos el congregarnos, los felicito, dense un abrazo allí de felicitaciones, dígame, me felicito. Ustedes se están congregando. Al congregarse, no solamente están recibiendo la palabra, ¿sabes qué pasa? Que están teniendo un roce de comunidad. Se están untando de comunidad. ¿Sí? Con las personas que están allí, están volteando a mirar a otros, están teniendo contacto con otras personas. Y eso es vital a la hora de la fe. Eso nos nutre. Eso nos permite ver a otras personas, escuchar a otras personas que tienen los mismos intereses, quizá las mismas batallas que nosotros, y que han triunfado porque han visto la mano de Dios en sus vidas moverse. Entonces nos permite encaminarnos, nos permite ser fortalecidos. Estos son armas poderosas que nos dan la victoria: el ayuno, la oración, la palabra y congregarse. Pero tienen que ser consistentes. ¿Sí? No es que me voy a congregar una vez al año, o que voy a ayunar por allá, o que voy a orar de vez en cuando si me acuerdo, o que voy a leer la Biblia. Ni siquiera me acuerdo dónde dejé la Biblia. ¿Alguien ha visto mi Biblia? ¿Cómo es posible que mi Biblia se haya perdido? ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? No me acuerdo. ¿El año pasado cuando la compré tal vez? Y entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos que, cómo movernos. Ahora, por eso en la iglesia insistimos tanto en dos cosas. Lo primero es, haz los cursos. El curso de ADN son las herramientas básicas. El curso de llaves del poder son herramientas de victoria. El curso de madurez espiritual son unas herramientas que te centran. El de yo decido te fortalecen. Son cursos que no dan una información, dan herramientas para ser usadas. Cuando tú pones en práctica lo que aprendes en ese curso, no te paran. Vas a volar como las águilas, correrás, caminarás y no te fatigarás. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios la que estás conociendo. Y tienes es que poner en práctica, en ejercicio esto, para ver la mano de Dios obrando en tu vida. Ahora, lo segundo es el día de ayuno general. No es que solamente tengas que ayunar el día de ayuno general, tú puedes ayunar cuando tú quieras. Pero en la iglesia, en comunidad, tenemos el día de ayuno general, que siempre es el primer sábado de cada mes. Allí usamos el ayuno, la oración, la palabra, y nos congregamos. Y vemos el poder de Dios. Ahora, como creyente, tú debes usar esto cada vez que lo necesites. La oración te va a decir cuándo la necesitas, todos los días. La palabra te va a decir cuándo la necesitas, todos los días. Congregarte, por lo menos una vez a la semana. Pero está el domingo, está el miércoles, está el ayuno, están los grupos pequeños, los ministerios congregacionales. Tienes todas las fechas para poder hacerlo. ¿Quieres la victoria? Usa las herramientas, usa las armas. Son herramientas poderosas, mis queridos. Lo segundo son las promesas poderosas. Yo suelo preguntarle a las personas con quienes me reúno en consejería, decirle, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Tienes una palabra? ¿Tienes algo que te diga la voluntad de Dios es esta y que Dios te está manifestando a través de eso? Que eso que tú estás viviendo, lo que va a pasar, lo que Dios dice con respecto a eso es esto, porque lo necesitas. En 2 de Pedro 1, 4 en adelante, presten atención, mira lo que nos dice. Así Dios
nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, esas promesas no funcionan, es agua y aceite con el mundo, con la corrupción del mundo, no funcionan juntas, no se amalgaman. Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Cuando dice parte en la naturaleza divina, hay que entender que participar no es ser. No es que nos vamos a volver seres divinos, no. Dice precisamente, por eso, y está mi responsabilidad frente a lo que Dios está haciendo en mi vida, precisamente por eso esfuércense, por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, escúchenme bien, si abundan en ustedes, son virtudes, son cualidades. Si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Cuántos aquí quieren ser inútiles e improductivos? Pues esto, vivir de esta manera, como dice la palabra, aplicando las herramientas, nos permite ser personas útiles y productivas. Útil es que sirve para algo, y productivo es que obtiene resultados. Es lo que todos queremos. Queremos ver ese par de cosas en nuestras vidas. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se le olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Hasta se le olvida de dónde lo sacó el Señor. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Dios los eligió a ustedes. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. En eso no se peca. En el afecto fraternal no se peca, ¿sí? En la devoción a Dios no se peca. En la constancia no se peca. En el dominio propio no se peca. En la fe no se peca. En la virtud no se peca. Ahí nunca vas a caer. Vas a caer en otras cosas, pero nunca en eso. Si hacen estas cosas no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este pasaje merece un aplauso, porque genera esperanza en nuestros corazones. Ahora, las promesas sostienen nuestra vida por una razón sencilla. Sí, las promesas son muy importantes por una razón sencilla, poderosísima, no porque es sencilla no es poderosa. Por lo que nos dice Números 23:19. Esto subráyenlo en sus Biblias, anótenlo en sus cuadernos. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? ¿Por qué las promesas son seguras? Porque Dios no miente. Dios es un cumplidor de promesas. Yo les comparto la mía, mi promesa. Es un pasaje que me ha acompañado desde el primer día que lo leí. Hay varios pasajes que son definitivos para mí. Este es uno de ellos. Lo tengo pintado en mi oficina en un cuadro. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Como puedo tener la tendencia humana a preocuparme por el mañana, miro a la cruz y miro a ese pasaje y descanso en Dios. Cuando quizá no tenga nada distinto y no sepa en una situación en particular qué va a hacer Dios o cómo me puede guiar Dios ahí, recuerdo a Jeremías 29:11. Recuerdo que finalmente el triunfo de Dios es el que se va a notar en mi vida. Y que no me voy a angustiar porque Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para mí, para darme un futuro y una esperanza. Eso me lleva a ponerme de rodillas y mirarlo a Él y seguir adelante. Punto. Pero lo necesito. Yo lo tengo que tener, este pasaje lo tengo que tener en la mano. El tercer punto, la tercera herramienta
con la cual el Señor nos fortalece, habiendo tenido claro las herramientas poderosas, las promesas poderosas, es una mente poderosa. Esto no es mentalismo, no es actitud mental positiva. El cristianismo es positivo per se. Pero no se trata de asumir una actitud distinta a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y este pasaje me gusta mucho. 1 Corintios 2:16 nos dice: nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Ustedes saben lo que eso significa. Tengo la mente de Cristo. Digan, tengo la mente de Cristo. ¿Qué significa tengo la mente de Cristo? ¿Sí? ¿Será que Cristo piensa todo lo que yo pienso? Yo creo que no. Vuelvo a decir qué significa que yo tengo la mente de Cristo. Que cada uno de los que están acá y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador tiene la capacidad de pensar y de procesar como Cristo piensa y Cristo procesa. Eso es, mis queridos, tener la mente de Cristo. Entonces no es, ay no, yo no sé qué hacer. No, espérate un momento. Si yo tengo la mente de Cristo y tengo tu palabra, ayuno, oro, leo la palabra, me congrego, estoy usando las herramientas, ¿sí? Tengo tus promesas, espérate un momento. Yo tengo que poder resolver esto. Con tu ayuda, con tu mano, saber qué es lo que tengo que hacer, cómo me puedo dirigir. Entonces tenemos esa capacidad. Recuerden que como pienso, siento, y como siento, actúo. Ahora, a veces nos quedamos un poco cortos en eso porque nos falta información, nos falta materiales, nos faltan ingredientes para la receta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me lleva al cuarto y último punto. Medios por los cuales Dios nos fortalece a nosotros es una sabiduría poderosa. Fíjate el recuento. Tenemos en primera instancia ¿qué? No, pero no. ¿Levantan la mano los que vinieron? Ok, el resto no levante la mano. Tenemos ¿qué? Herramientas poderosas. Me ayudan allá les voy a dar una ayudita. ¿Qué tenemos en primera instancia? ¿Quién las tiene? No digan nosotros. No se vuelvan tan plurales aquí. Vuélvanse más singulares. Digan, ¿quién tiene herramientas poderosas? ¿Cuáles son esas herramientas? El ayuno, la oración. Ustedes son brillantes. Segundo, tenemos ¿qué? Promesas poderosas. Tienes que leer la Biblia para encontrar las promesas. Tercero, ¿qué tenemos? ¿Por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo. Digan, yo tengo la mente de Cristo. Ahora, pero a veces nos quedamos cortos por falta de información. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una posibilidad extraordinaria. Cuarto y último punto, una sabiduría poderosa. Dios mío, yo no sé qué hacer, pero vengo ante ti por lo que necesito. Estoy cansado, estoy angustiado, estoy debilitado y no sé qué hacer. Bueno, entonces vengo por la sabiduría poderosa. Proverbios 9:10 nos dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. ¿Sabe qué es el discernimiento? La capacidad, la habilidad que nos da Dios de poder dar una respuesta sabia en un momento determinado, correcta en un momento determinado, identificar algo en un momento determinado. La sabiduría nos da eso. Es la que nos capacita para eso, para no tomar decisiones estúpidas en momentos donde tenemos que ser muy serios, muy consistentes, ¿sí? Para no salir desencajados como locos. No, esperen un momento, esperen, porque el Señor en su palabra nos va a guiar con esto. ¿Qué hacemos con esto? Señor, no sé qué hacer.
Necesitamos sabiduría, siempre vamos a necesitarla, siempre. Necesitamos sabiduría para entender las diferentes condiciones que se presentan, para leer los tiempos, para leer las circunstancias de nuestra vida. Y ahí es donde, ¿y yo cómo hago con eso? Entonces vamos a Santiago 1, 2 al 5. El clásico. Este es el clásico de los clásicos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esto no es un pasaje que llama al masoquismo. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Eso es la alegría que produce la prueba. Dichoso, Señor, gracias porque aunque esta vaina está durísima, por lo menos va a producir en mí algo bueno. O sea, ya ganamos. Ahí es donde perder es ganar un poco. Ahí sí. Y entonces ya estamos ganando un poco con eso. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y entonces ahí es donde nos abre la puerta para resolver. ¿Con qué? Con la llave de la sabiduría. ¿Y qué nos dice? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿A cuántos aquí les falta sabiduría? ¿Qué tienen que hacer? Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Por qué es importante esto? Quiero que Visa me regale la siguiente, dale. Porque cuando nosotros creemos, tenemos claramente definido y determinado lo que pensamos. Cuando nosotros tenemos unos claros pensamientos, tenemos unos sentimientos claros. Cuando sentimos de manera clara, tenemos unas acciones, decisiones claras y se produce un resultado esperado. Todo depende de en qué crees. Allá en la creencia es donde tú tienes que ir por sabiduría. Ese es el primer escalón. Allá es donde emana el agua, la fuente, allá está la fuente. Y la sabiduría es la clave ahí. Si tú crees en las herramientas poderosas, si tú crees en la promesa poderosa, ¿qué más? Que tienes la mente de Cristo, una mente poderosa, ¿sí? Y vas por sabiduría poderosa en donde no tienes nada para poder usar la mente de Cristo, para poder recordar las promesas de Cristo, para poder usar las herramientas de Cristo, entonces vas a ver el resultado. Quiero cerrar con un pasaje que está en Nehemías. Nehemías es un hombre extraordinario. Dios me ha hablado tanto, estoy estudiando el libro de Nehemías justamente. Me ha hablado tanto. Y Nehemías pinta el cuadro completo de hoy. Cuando se enteró de la desgracia de la caída de Jerusalén, Nehemías, parece que había escuchado este sermón. Y entonces en medio de la situación, dijo, no, yo lo que tengo que hacer es usar los medios que Dios me ha entregado. ¿Para qué? Para que yo viva una vida fortalecido. Nehemías 1, 2 al 9 nos dice, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Había habido una diáspora, la nación entera había pecado, la nación se dividió y fueron llevados cautivos, abandonaron a Dios y perdieron todo lo perdieron. Perdieron su culto, perdieron sus casas, perdieron sus familias, perdieron su historia, todo lo perdieron. Su nación la perdieron. Y fueron esparcidos, fueron llevados cautivos, perdieron su libertad, perdieron sus recursos, perdieron su proyección, perdieron todo. Y en eso Jeremías llegó y terminó de copero
del rey Artajerjes. Hágame el favor, un tipo poderosísimo. Nehemías era un hombre con integridad, un hombre confiable. No era de su nación, pero era la persona que generaba la mayor confianza en el rey, porque era el que se comía. Antes de que le llegara la comida al rey, él era el que se tomaba el vino, el agua, el aceite y probaba todos los alimentos. Me imagino que él era un hombre un poquito robusto, dadas las condiciones de su trabajo, o tendría que ser muy atlético para mantenerse en forma. Y entonces él estaba en eso. ¿Qué podía pasar? Porque tenía que ser de confianza, porque como era el último eslabón de la cadena, él podía llegar y echarle algo, pasarle al rey y lo acabó, pásenme el billetico y yo me voy. ¿Sí? Si fuera un hombre corrupto, como los hubo muchos. Muchos en la historia murieron en manos del copero, justamente. Ahora, si el copero también era una persona que tenía que mirar la cadena por sí mismo, o sea, el tipo era un administrador, un estratega, porque él tenía que saber de dónde viene, quién lo sembró, quién lo tocó, quién está entregando, quién es el proveedor, ya le pagaron, no le han pagado, páguenlo, si no de pronto nos echa quién sabe qué cosas en la selga. Entonces el tipo tenía que estar pendiente de todo eso, de todos esos minúsculos detalles. ¿Por qué? Porque él era el que probaba la comida. ¿Sí? O sea, si querían matar al rey y primero le llegaba a él, él se moría. Era un cargo de segundo, era un segundo a bordo. Era un hombre que no tenía más proyección que probar la comida. No tenía proyección. Pero ese era su cargo y era un hombre fiel, leal, confiable, con una buena actitud delante del rey. No podía tener mala actitud. El que tuviera mala actitud delante del rey, lo pelaban. Porque era prohibido estar triste delante del rey o con cara de amargado delante del rey. Prohibido era. Entonces todo el tiempo tenía que estar con la mejor actitud del mundo. Llegó el rey. ¡Hola, rey! ¿Qué más, rey? Mire, rey, venga para acá. Oiga, probé una cosa buenísima, usted tiene que probar esto. Mire que nos llegó un vino de no sé dónde, mire qué tal cosa, etcétera. Y eso era lo que él hacía. Y les quiero decir que Nehemías fue uno de los hombres más importantes en la historia de la nación hebrea. El copero de un rey que no era de su propia nación. No menospreció su trabajo, sino lo hizo con fidelidad. Entonces llegaron unos familiares y les preguntó: oye, ¿qué ha pasado con Israel? ¿Dónde está la gente? ¿Cómo están todos? Y le dicen: no, Nehemías, ¿usted no ha leído el periódico? No, es que aquí no me llega. No, viejo, le quiero decir algo. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Cuando él escuchó eso, él tembló por dentro. Dice que al escuchar esto me senté a llorar. Le entró una debilidad emocional. Me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré. ¿Qué estaba buscando él en medio de esa dificultad? Fortaleza. ¿Qué estaba usando? Las herramientas. Y eso que no tenía que ver con... Él no dijo: uy, menos mal yo me volé y estoy aquí, tan de malas ellos y tan de buenas yo. El tipo dijo: no, aquí hay que hacer algo. Era un hombre dispuesto a hacer algo, era su oportunidad. Esto iba a cambiar, darle una dinámica a su monótona vida de comer bien y beber bien. Le dije, dice que ayunó, oró, lloró: Señor, Dios del cielo grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, dame sabiduría. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, promesas, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. ¿Por qué? Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre.
para arrepentirte. Lo que has dicho lo cumplirás. Y llegó el momento del cumplimiento de la promesa. Llegó el momento de aquella palabra que diste siglos atrás, a un hombre que ya no vive, pero que esa promesa permanece flotando en la historia, sobre nuestras tierras, en nuestras veredas, en nuestros pensamientos y anhelos. Flotan esas promesas de Dios, esperando su cumplimiento, esperando que se cristalicen en nuestras vidas. Y allí lo invocó a esas promesas. Recuerda lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Es una promesa también. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. ¿Y sabe qué hizo? Léanse ese libro en esta semana si tienen el tiempo. Si lo sacan, no lo saca de su rutina, pero tómenlo como un estudio paralelo al que ustedes llevan. Y léanlo y profundícelo. Porque ven la acción, las estrategias, las tácticas. Este hombre era un hombre táctico. Era un planeador por excelencia. Cualquiera que estudie temas de liderazgo, cualquiera que estudie temas de planeación estratégica, necesita una cita con Nehemías. Necesita ser asesorado por Nehemías. Nehemías debe ser su mentor estratégico. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Sobre esa base, echando mano a las herramientas que hemos visto hoy, tomó decisiones y acciones. El resultado: en 52 días, aún frente a las amenazas y sin nada más que con las firmes intenciones de hacer las cosas para Dios, restauró la ciudad, restauró los muros, y las puertas. Lo que dio pie para restaurar la ciudad, lo que dio pie para restaurar el templo, lo que dio pie para restaurar el culto, lo que dio pie para restaurar a una nación. ¿En dónde empezó? En el corazón de un secundón, de un hombre aparentemente sin importancia, solo para un hombre, para el rey, para nadie más. Pero ahí se estaba gestando el poder, la gloria y la voluntad de Dios, como se está gestando en tu corazón, y donde necesitas echar mano a las herramientas para ver el resultado majestuoso de Dios. Y quizá en nuestros tiempos veamos una nación levantando sus manos al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por hacer esto en nuestros corazones, por darnos las herramientas de poder, Señor, que transformen nuestra vida, nuestro caminar y nuestra existencia. A ti, Señor, te reconocemos como nuestro Salvador y Señor. De ti dependemos. Esta nación depende de ti, Señor. Nuestras vidas, hogares, familias, nuestra provisión dependen de ti. Permítenos ser fortalecidos en donde nuestras manos o rodillas se han debilitado, donde nuestro corazón se ha angustiado, donde nuestra mente no ha encontrado más dónde buscar, ni siquiera qué pensar, pero en donde podemos venir ante ti y levantar alas, Señor, como las águilas, para seguirte y ver tu palabra cumplida en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.